Si eres de Argentina, seguramente conoces Mar del Plata. Esta ciudad es famosa por sus hermosas playas, lobos marinos y alfajores. Y según las estadísticas, Mar del Plata es la más visitada desde Buenos Aires, debido a que es la ciudad más poblada de Argentina, y está muy bien conectada con Mar del Plata. Cuando hablo de buena conexión, me refiero a una cantidad significativa de transporte entre estas ciudades, o sea, colectivos, vuelos directos y el tren. En este vídeo veremos por qué este tipo de transporte no ha ganado mucha popularidad, si vale la pena utilizarlo y si conviene elegir este tipo de transporte para tus vacaciones a Mar del Plata. Bienvenidos a la estación Plaza Constitución, la estación más grande de América Latina y una de las más importantes de Buenos Aires. Desde aquí parten cada día cientos de trenes a distintos puntos de la provincia, incluido el nuestro, Mar del Plata. Los trenes de larga distancia parten del famoso Andén 14, que desde hace más de 100 años presta servicio a trenes hacia diversas provincias y ciudades de Argentina. Pero aquí no se puede subir al andén sin más. Primero tienes que aguantar una fila de media hora, después mostrar todos los documentos necesarios para el viaje y listo, ya estás en el andén. Pero también las personas que llevan maletas, como yo por ejemplo, deben entregarlas en un vagón especial situado al principio del tren. Todo lo que tienes que hacer es darles tu valija, tomar tu número de maleta y luego el personal se encargará de clasificar tus cosas. Y ahora, casi 45 minutos después de haber entrado en la estación, puedo subir al tren, encontrar mi asiento y esperar la partida. Y mientras esperamos, os cuento un poquito más sobre el tren. Desde la estación Plaza Constitución hay 3 trenes diarios hasta Mar del Plata y la misma cantidad de trenes de regreso. Uno de ellos hace 12 paradas en su recorrido, mientras que los otros 2 no paran en ninguna de ellas. Los trenes, que se saltan todas las paradas, se llaman directos, y hoy viajaré en uno de ellos. También hay 2 clases de vagones en el tren. Primera, la más económica, y Pullman, la más cara. Otra comodidad del tren es el vagón restaurante, donde podrás comprar comida durante el viaje. Pero os contaré la diferencia entre las clases y el vagón restaurante un poco más adelante en el vídeo. Nuestro tren salió a las 11:57, con un retraso de 20 minutos. Pero como no pasa muy seguido, hasta me mandaron un correo a Gmail con disculpas. Y mientras cruzo la zona sur del AMBA, voy a contarles sobre la clase en la que viajaré hoy. Primera. Su característica principal es que tiene una configuración de asientos 2+2, o sea, 2 de un lado y 2 del otro. Y bueno, ya que estamos hablando de los asientos, vamos a ver qué onda. Son bastante cómodos, muy parecidos a los de los bondis de larga distancia. Tenés una mesita donde podés apoyar la compu para laburar o algo para comer. Abajo hay un espacio para dejar cosas chicas, y si te molesta la luz, también tenés una cortinita para cubrir la ventana. Además, los asientos se reclinan un poco y alcanzan como para dormirte una siestita mientras viajás. Pero eso no es lo único copado de la clase primera. También tenés un dispenser de agua caliente y fría, 2 lavamanos, enchufes justo arriba y lo más importante, los baños, que vamos a ir a chequear ahora. Acá hay un inodoro bastante limpio, 2 rollos de papel higiénico y un lavamano que encima tiene jabón líquido. Y mientras tanto ya estamos pasando la estación Chascomús, donde termina el recorrido de los trenes de cercanías y arranca la parte a la que solo llegan los trenes de larga distancia. Y bueno, ya que estamos en el medio del campo,
y no hay mucho para hacer, les voy a mostrar la clase ejecutiva, o mejor dicho, la Pullman. Cuando entras, te reciben un dispenser de agua y 2 lavamanos, igual que en la clase primera. También hay un baño más amplio para personas con discapacidad, los asientos, que ahora les muestro, otro baño más y un espacio para dejar valijas más chicas. Pero la característica principal de esta clase son los asientos. Acá están distribuidos en formato 2+1. Son similares a los de primera, pero la única diferencia es que son más anchos y se reclinan un poquito más. Y a partir de acá ya no hay más diferencias. El resto es igual que en primera. Ya eran las 4 de la tarde y yo tenía un poco de hambre. Así que me fui caminando por los vagones para mostrarles el coche comedor y de paso comer algo. Al entrar, te recibe una barra donde venden snacks y gaseosas y unas mesas donde podés sentarte a comer. El menú de la barra incluye papas, medialunas y alfajores para comer y gaseosas, té y café para tomar. Además, está prohibido llevar tu propia comida, tomar alcohol y, sorprendentemente, tomar mate. Yo no tenía tanto hambre, así que me compré un alfajor para disfrutar las últimas 2 horas del viaje. Finalmente a las 6:30 ya estábamos llegando a nuestro destino final, Mar del Plata. Al llegar retiramos nuestras valijas y acá terminó el viaje. A mí me re gustó, le pondría un 8 de 10. ¿Y ustedes? Los leo en los comentarios.